Mateo 24, hermano. Estamos estudiando la serie Señales de su venida. Dios bendiga a nuestro hermano Juan, su madre, ¿verdad?, que nos están acompañando. Dios les bendiga. Todos los hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a todos. Mateo 24, hermanos, por favor. Estamos estudiando esta serie, Señales de su venida. Mientras estudiaba, no digo que otras veces no sea importante, pero sí le invito a que esté muy atento. Pues si va a tomar nota, puede tomar nota, porque es muy importante lo que vamos a hablar también el día de hoy. En Mateo 24, hermano, estamos ahí. Amén. Solamente vamos a leer ese verso y de ahí nos vamos a dirigir a la enseñanza, a la predicación del día de hoy. Dice de la siguiente manera, leemos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verso 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún ¿a quién, hermanos? A los escogidos. Y solamente leo el verso 25 y ahí, ya os lo he dicho antes. En otras palabras, dice Jesús, se los estoy advirtiendo. Hagamos una breve oración, hermano, ahí desde tu lugar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Dios. Gracias por estar con nosotros. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, Señor, que nos fortalece, Señor, que nos consuela, que nos liberta, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, es una lumbrera a nuestro camino y es una lámpara a nuestros pies. Una lámpara, Señor, que alumbra en un mundo que está en tinieblas, Señor, que está bajo el maligno. Pero aquí está tu iglesia todavía, Señor, en la tierra. Y nos has dado, Señor, tu palabra para guiarnos, para instruirnos, para corregirnos, para enseñarnos, Señor, tu voluntad. Padre, que este estudio de esta predicación tú tomes el control de mi vida y la uses, Señor, como un instrumento útil en tus manos, Señor. Que proclame tu verdad, Señor, con autoridad, Señor, con convicción y con tu respaldo, Padre eterno. Que los corazones de los que vamos a recibir esta palabra estén atentos, estemos sedientos de aprender más de ti, Señor. Toma el control de mi vida y de la vida de los que están aquí y de este lugar, Señor. Y del principio al final, Señor, que todo lo hagamos para la honra y la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermano, por favor. Pase la imagen anterior, hermano, por favor. La que estaba en la segunda. Bueno, ok. Pase a ver la tercera. Se me hace que la acomodé mal. Esa, hermano. Ok, ahí, hermano. Gracias. Estamos mirando, hermano, las señales de su venida. Hace 8 días hablábamos de las señales en el cielo, o una señal en el cielo. Hablábamos que Jesús dijo que el sol se iba a oscurecer, la luna no daría su resplandor y las estrellas del cielo caerían, ¿verdad que sí? Pero hoy vamos a hablar, hermano, de esta otra señal que se encuentra en Mateo 24, y le puse yo ahí, hermano, el surgimiento de falsos profetas. Es una señal que Jesús dijo que antes de que Él regresara, las cosas o algunos de los eventos característicos de que ella está a punto de regresar es que van a surgir muchos falsos profetas, hermano, antes de que Él venga, ¿verdad? Y ahí te puse 3 cosas que el verso 24 nos habla y que yo no sé, tú las puedes subrayar ahí en tu Biblia, las puedes tomar nota o subraya ahí en tu Biblia, hermano, porque es importante que cuando tú vas leyendo vayas poniéndole atención a las palabras. Cada cosa que la Biblia, que Jesús te está diciendo, es importante que le pongamos atención, porque esta palabra es palabra de verdad, hermanos. Amén. Entonces, note, Jesús nos dice que una señal de que Él está a punto de regresar es que muchos falsos profetas se levantarán. Entonces, note esta palabra, muchos. No dice que van a ser 1, o quizás 2, o quizás 3. No dice muchos, hermano. Multitudes de falsos profetas se levantarán, van a surgir, van a salir a escena.
Y nos dice que estos muchos falsos profetas harán grandes señales y prodigios, hermano. Se van a caracterizar por ser personas que van a hacer grandes señales, grandes prodigios, grandes milagros, hermano. Y aquí viene algo que nos debe de poner despiertos a la iglesia, atentos a ti y a mí. Dice, y van a engañar a muchos. Nota que no dice a uno o a dos. Dice, y engañarán a muchos. Ahora, uno puede decir, bueno, van a engañar al del mundo, van a engañar allá al que no conoce de Dios, van a engañar al que no viene a la iglesia, al que no lee la Biblia, pero no. Jesús dice, y si fuese posible, aún a los escogidos, hermano. Pues esto quiere decir que debemos de estar muy atentos, hermano. Y esa es la señal que yo te voy a compartir en el día de hoy. Entonces, hoy voy a traer esta enseñanza del surgimiento de falsos profetas, y para de hoy en ocho, si Dios permite, vamos a hablar del mero falso profeta del que habla Apocalipsis. Pero hoy te voy a hablar de los falsos profetas en general. Y primero, hermano, te voy a enseñar varios puntos. Número uno, te voy a enseñar lo que la Biblia dice acerca de los profetas verdaderos. Ahorita te voy a mostrar con la Biblia cuáles son las características de un profeta verdadero, hermano. De un profeta de Dios, de uno que sí es genuino, que sí es de verdad profeta de Dios. Te voy a enseñar unas características que la Biblia dice que tiene que tener un verdadero profeta de Dios. Y después, con la Biblia mismo, te voy a mostrar otras características de los falsos profetas. Hay algo que quedó registrado en la Biblia que es característico de los que son falsos profetas, porque aunque van a surgir muchos, o incluso pudiera ser que ya ahorita estén, pero no es algo nuevo. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay registro de tiempos en los que surgieron muchos falsos profetas. Y hubo ciertas cosas que los caracterizó, que los vamos a mirar en estos tiempos también, hermano. ¿Para qué? Porque al compartirte yo eso, al compartirte las características de los falsos profetas, cuando tú los veas o los escuches, sepas que ese es un falso profeta. Y que tú no seas engañado, y que yo no sea engañado, hermanos. Amén. Entonces, pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Vaya a su Biblia a Mateo 7, porque no se mira muy bien, pero ahí en su Biblia, si usted trae Biblia, vaya a Mateo 7, verso 15. En el Sermón del Monte, ya antes de Mateo 24, en el Sermón del Monte, Jesús habló de los falsos profetas, hermano. Y dijo que los falsos profetas vendrían, hermano, Jesús los describe como lobos disfrazados de ovejas. Es decir, hermano, tendrán la apariencia de piedad. Es decir, estos falsos profetas son lobos, pero como están disfrazados de ovejas, ellos aparentarán ser del rebaño del Señor. Porque la Biblia nos compara a los hijos de Dios con ovejas, ¿verdad que sí? Pero estos lobos, hermano, estos falsos profetas, que son lobos por naturaleza, se disfrazarán de ovejas para hacernos creer que ellos son parte del rebaño. Pero solamente será una apariencia. O sea, será algo falso su apariencia, su aparente piedad. Pero en realidad por dentro su naturaleza va a demostrar que son lobos. ¿Y qué es lo que hace un lobo, hermano, en medio de un rebaño? El lobo va a causar daño al rebaño, hermano. Los lobos se comen a las ovejas, ¿cierto o no? Entonces, dice Mateo 7, 15, ¿estamos ahí, hermano? Dice, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y Jesús dice en el verso 16, por sus frutos los conoceréis. Hay algo que los delata. Hay algo que, aunque traigan un disfraz de oveja, hay algo que los delata de que son lobos, hermano. De que son falsos profetas, de que no son de Dios. Aunque aparentarán ser de Dios, hermano, aunque aparentarán piedad, aparentarán venir de parte de Dios, escuche bien, aunque estarán entre nosotros, porque Jesús dijo,
cuídense de los falsos que vienen a vosotros. O sea, ellos se van a meter. Ellos van a estar entre la iglesia, dentro de la iglesia, entre el pueblo de Dios. Pero Jesús dijo, su naturaleza los va a delatar. Y Jesús dijo, por sus frutos ustedes los van a conocer. Y de eso yo te voy a hablar, hermano, en el día de hoy. Entonces, primero vamos a mirar cuáles son las características de un verdadero profeta de Dios. Hay algo que la Biblia enseña. Mire, pase la siguiente imagen, por favor, hermano. Ok, característica número 1, hermano. Le puse ahí, características de un verdadero profeta. Y una de las características que nos enseña Deuteronomio capítulo 18, verso 18 al 19, es que el verdadero profeta de Dios, o un verdadero profeta, habla las palabras de Dios. Amén. Pero te voy a dar un poquito, ahorita lo leemos, el significado de la palabra profeta. La palabra profeta se halla por primera vez allá en Génesis, hermano. Cuando Dios dice de Abraham, este es profeta. Abraham es el primero sobre el cual Dios se refirió como un profeta. La palabra profeta, hermanos, tan sencillamente significa portavoz, un portavoz, alguien que habla en nombre de otro. La función del profeta sencillamente era ser un portavoz de Dios. O sea, su función, por así decirlo, del profeta era ser la boca de Dios, hermano. Dios le hablaba al profeta y el profeta venía y hablaba al pueblo en el nombre de Dios, hermano. ¿Verdad que sí? Entonces, la primera característica de un verdadero profeta es que él habla las palabras de Dios. Él no trae un mensaje propio. El mensaje que él le entrega al pueblo no es de su mente, de él. No es de su propio corazón. El profeta de Dios habla de acuerdo a las palabras de Dios. Habla las palabras de Dios porque su mensaje no es de él. Su mensaje viene de arriba, su mensaje viene del cielo, su mensaje viene de Dios mismo, mis amados hermanos. Mira lo que dice Deuteronomio 18, versos 18 y 19. Dice, profeta les levantaré. Dios les dio esta promesa al pueblo de Israel. Levantó varios profetas, hermano, en toda la historia de Israel. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Se está refiriendo a Moisés. Y luego lo puse ahí en letras rojas. Dice, y pondré mis palabras en su boca. Entonces fíjate lo que Dios dice, pondré mis palabras en la boca de él. De manera que cuando el profeta hablaba, no hablaba algo de su corazón, sino eran las palabras que Dios le ponía en la boca a él para que él hablara al pueblo. Y dice, y él les hablará todo lo que yo le mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, hermano. Pues nota, él habla en el nombre de Dios. Él habla las palabras que Dios le pone en su boca, mis amados hermanos. Y todos estos profetas que Dios levantó, aquí quedó registrado, hermano, la bendita palabra del Señor que Dios quiso revelar a su pueblo Israel y que ahora también nos ha sido revelada a nosotros. Todo lo que Dios le puso en la boca a ellos para que hablaran, hermano, desde Génesis hasta Apocalipsis, aquí quedó registrado, mis amados hermanos. Ahora, la Biblia también en los ministerios, en el libro o en la carta a los Efesios, habla del ministerio del profeta. Y habla también en Corintios, hermano, y en Romanos del don de profecía, ¿cierto o no? Pero si hoy en día hubiese un profeta, o si hoy en día hubiese alguien con don de profecía, debemos de entender que ese profeta o esa persona con el don de profecía, si va a profetizar algo, tiene que ir de acuerdo, hermano, a lo que está registrado conforme a esta palabra, mis amados hermanos. Así es. Alguien con don de profecía o alguien que dice ser un profeta de Dios no puede venir con una nueva revelación aparte de lo que está en la Biblia, mis amados hermanos. No se puede. No importa, hermano, que diga que esa nueva revelación se la dio un ángel del cielo. Si no se apega a lo que ya está escrito, la iglesia de Jesucristo, no lo podemos recibir como verdadero, hermano. Si lo que habla esa persona, sea hombre o sea mujer, no se apega, no va de acuerdo a lo que ya quedó aquí revelado, la iglesia de Cristo no lo puede aceptar.
No importa si la persona dice, lo recibí en un sueño, lo recibí en una visión, lo recibí estando en 40 días de ayuno. No importa si contradice lo más mínimo lo que ya está escrito aquí, no lo podemos aceptar en la iglesia. Escucha bien, lo más mínimo que contradiga lo que ya está aquí escrito, la iglesia no lo puede aceptar. Porque si no, entonces le creeríamos a José Smith de los mormones. Así es. Porque el libro del Mormón está basado en visiones que supuestamente él tuvo, que un ángel le mostró, y ahí está el libro del Mormón, hermano. ¿Verdad? Pero ¿qué dice la Biblia allá en Apocalipsis? Que el canon se cerró allí en Apocalipsis, hermano. A Juan se le dijo que ya nadie le podía ni añadir ni quitar, hermano, sino que de Génesis a Apocalipsis nos había quedado lo que Dios quería que supiéramos, hermano. De manera que eso que vino José Smith con esa revelación o visiones que un ángel le dio y lo escribió, todo eso no lo podemos aceptar nosotros. Y aún si alguien aquí en medio de nosotros, hermano, ahora, si alguien Dios lo llamara como profeta, yo no sé, es algo de Dios, ¿verdad? Eso es algo de Dios. Si a alguien Dios le da el don de profecía, también yo no me puedo poner. Eso es algo que Dios, que el Espíritu Santo da. Y si a alguien Dios lo levanta a profetizar, que profetice, pero que vaya de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? Y si lo contradice, no lo vamos a aceptar. Se los digo, hermano. Y aunque me digan, hermano, pero fue un ángel el que me dijo esto. Así haya sido el arcángel quien haya sido. No quiero meterme en problemas con los de allá arriba, ¿verdad? Sí, pero es que me dicen, pero es que fue un ángel. Si contradice un mínimo lo que ya está aquí, no lo podemos aceptar. Pero si va de acuerdo, la iglesia entonces tiene que estar atento a lo que Dios nos quiere hablar, hermano. Si va de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces esa era una de las primeras características, hermano. Hoy en día usted tenga mucho cuidado. Hoy en día, como está YouTube, como está Facebook, como están tantas cosas, hoy en día hay tanta gente que habla y que enseña. Tenga cuidado cuando usted escuche gente que dice que trae nuevas revelaciones. Tenga mucho cuidado ahí. No importa que usted mire que tiene millones de seguidores. Si usted oye que empieza a decir, traigo una nueva revelación que Dios me mostró, tenga mucho cuidado ahí. Preste atención, ponga ahí atención, hermano. Porque esa es una característica de un verdadero profeta. Habla las palabras de Dios. Pero pase la siguiente imagen, hermano. Otra característica de un verdadero profeta es que sus predicciones, si es que habla alguna predicción, tienen fiel cumplimiento. Un verdadero profeta de Dios en el tiempo antiguo, conforme a la Biblia, lo que predecía o lo que decía que iba a pasar en un futuro sucedía tal como lo hablaba. ¿Sabes por qué? Porque no era palabra de él, era palabra de Dios, mis amados. ¿Sabes por qué? Porque lo que él estaba profetizando que iba a suceder en un futuro, el hombre no lo puede saber. Tú y yo no podemos saber con exactitud lo que va a pasar la semana que viene, pero Dios, que conoce pasado, presente y futuro, le hablaba a sus siervos y les decía, habla a mi pueblo esto y dile que de aquí a cierto tiempo esto va a pasar, porque Dios conoce todo, hermano. Y cuando el profeta era de Dios y predecía algo, se cumplía tal como ese profeta lo hablaba. Ahí te di el pasaje de Deuteronomio 18, verso 21 al 22. Mire bien, el pueblo tenía dudas de cómo iba a saber si era falso profeta o no, y es entendible, nosotros somos humanos. Entonces mire bien, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? ¿Cómo vamos a saber si no fue Dios? El pueblo de Israel sabía que había gente sin vergüenza, sin temor de Dios, que diría, Jehová me dijo, y que Jehová no le había dicho nada. Entonces el pueblo de Israel dijo, ¿y cómo le vamos a hacer para saber si Dios no está hablando en realidad? Y mira bien, dice, si el profeta hablare en nombre de Jehová, y lo puse con letras rojas, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Mira, si lo que él habló no sucede o no acontece, dice Dios, yo no hablé. Con presunción la habló el tal profeta. Y luego dice, no tengas temor de él. Entonces, una característica de un verdadero profeta es que lo que él habla se cumple. Si él da una predicción de un evento futuro, se tiene que cumplir de a fuerza si fue Dios el que le habló a él, hermano. Porque Dios no puede mentir, ¿cierto o no? Entonces, si Dios dijo algo, forzosamente se tiene que cumplir porque Dios no puede mentir.
Pero hoy en día hay tanta mentira. Hoy en día hay tanto engaño en las iglesias. El problema es que el pueblo, la iglesia de Jesucristo no tiene discernimiento. ¿Y por qué no hay discernimiento? Porque no hay, hermano, adoctrinamiento. O sea, a los cristianos en las iglesias hoy no se les enseña, no se les instruye, no se les da a conocer la palabra de Dios. Entonces, como las personas no conocen la palabra de Dios, cuando vienen los falsos, la gente que está dentro de la congregación no logra discernir que lo que le están hablando es falso o verdadero, hermano. Pero alguien que conoce la verdad, hermano, puede discernir cuando se está presentando algo que es falso. Puede discernir cuando le están presentando el error. Discierne. ¿Por qué discierne? Porque conoce la palabra de verdad. Así es. Por eso es importante que los que predicamos, hermano, hablemos la palabra de Dios. Instruyamos al pueblo conforme a la palabra de Dios. Para que el pueblo no sea engañado, mis amados hermanos. Porque Jesús dijo que una característica de los últimos tiempos, antes de que Él regrese, será el engaño, mis amados hermanos. Entonces, cuando un profeta habla algo, si es de Dios, se tiene que cumplir. Pero yo miro tantas cosas. Un ejemplo. Hoy hay algunos varones que yo digo, qué bárbaros. Así hasta yo soy profeta. ¿Sí? Miran a la mujer embarazada y dice el Señor que es niño o niña. Claro que le va a atinar. Tiene que ser niño o niña. Pues ¿qué más va a ser, pues? ¿Sí o no? Al nacer tiene que ser un niño o tiene que ser una niña. Así tiene que suceder, hermano. No hay otra opción, hermano. Pero eso no es de Dios. Entonces cuando sale el varón dice, mira, así como el Señor me dijo. Pues claro, digo que era niño o niña. Pues algo de eso tenía que salir, hermano. Hoy esas cosas nos causan gracia a nosotros. Así está la iglesia hoy. La iglesia a mí me da un pesar en mi corazón que la iglesia hoy se ha convertido en un circo, hermano. Hoy la gente del mundo se ríe de nosotros. Se burlan de la iglesia de Cristo por tanta mentira, por tanta falsedad, por tanto engaño, por tanta cosa que no se apega a la palabra de Dios. La iglesia se ha vuelto, hermano, aquí en el occidente, el hazmerreír de la gente, mis amados hermanos. Pero por eso estamos predicando la palabra de verdad, mis amados hermanos. Para que nosotros como iglesia nos conduzcamos conforme Dios nos manda, hermano. Nos conduzcamos conforme Dios nos dice. Ahora, otra característica, hermano, de un verdadero profeta de Dios. Ya te hablé, él habla conforme a la palabra de Dios. Si predice algo, se cumple. Y número 3, hermano, pasa la siguiente imagen. Es que en los tiempos antiguos, hermano, el mensaje de un verdadero profeta iba respaldado por señales y prodigios. Ahora, no todos los profetas de Dios lo hicieron, pero por lo general, el mensaje que los verdaderos hombres de Dios hablaban siempre iba respaldado por señales y prodigios, hermano. Y esto lo vemos con Moisés, Éxodo capítulo 4, verso 8 al 9. Si tú te recuerdas, Moisés le dice a Dios en el capítulo 4, Moisés le dice a Dios, Dios, si yo voy a tu pueblo y les digo que tú me enviaste, no me van a creer. Porque el Moisés dijo, imagínate que yo digo, el pueblo de Israel, Jehová Dios me ha hablado y dice así. Y Moisés dice, no me van a creer así nomás porque sí. Y Dios le dijo, ¿qué traes ahí en la mano? Usted ha leído, ¿verdad? Y traía un bastón. Y le dijo, suéltalo al piso. Y lo soltó, ¿y qué le pasó al bastón? Se convirtió en culebra. Y andaba correteando a Moisés. Sí, algunos que le tenemos miedo a las víboras, ¿sí o no? Se convirtió en culebra, hermano. Y después le dijo, tómalo por la cola. Y lo tomó y se volvió a convertir, hermano, en un báculo, en un bastón. Y le dijo, y si eso no es suficiente, ahora mete tu mano en tu seno. Entonces Moisés metió su mano así en su ropa. Sácala, le dijo Dios. Y la sacó, estaba leprosa, blanca. Imagínate. Y le dijo, vuélvela a meter. La volvió a meter y la sacó y ya estaba otra vez sana. Y Dios le dijo, tú háblales mi mensaje, y si no te creen al mensaje, yo voy a hacer señales que respalden lo que tú estés hablando para que miren que yo estoy contigo, que no eres tú solo. Dice ahí, hermano, en Éxodo capítulo 4 dice, si aconteciere, le está hablando Dios a Moisés, que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primer señal,
no menciona la palabra señal, ¿verdad que sí? Creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. En otras palabras, los profetas de ese tiempo, hermano, el mensaje que daban iba respaldado por señales, por prodigios, hermano, por milagros que ellos hacían, hermano. ¿Quién no se recuerda? ¿Quién no ha leído la historia de Elías? ¿Quién no ha leído la historia de Eliseo? Cómo Elías, hermano, hizo que el fuego descendiera, mis amados hermanos, del cielo cuando consumió aquel holocausto. ¿Quién no ha leído? Yo leo estas cosas y yo me quedo frisado, porque yo digo, ¿quién se atrevería hoy en día a hacer eso? ¿Quién no recuerda a Elías cuando él dijo, no va a llover por 3 años y medio si yo no lo digo? Y cabal, como ese hombre habló, no llovió en 3 años y medio. Y yo leo eso y yo digo, ¿y hoy quién se atrevería a decir eso? Un ejemplo, que alguien de nosotros dijera, en Washington, por 3 años y medio, no va a llover si yo no digo que llueva. Tremendo, ¿no? Elías lo dijo, hermano, y así pasó. No llovió por 3 años y medio, mis amados hermanos. Entonces, esto es lo que respalda a un verdadero profeta de Dios. Habla de acuerdo a las palabras de Dios, lo que predice se cumple y su mensaje va respaldado por señales, por prodigios. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Quiero que lo leamos entonces ahora ahí, porque nota que Jesús habla de falsos profetas. En otras palabras nos dice que lo que los verdaderos profetas hacen, ellos lo van a imitar, pero va a ser falso. Entonces mira lo que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. En otras palabras, estos falsos profetas aparentarán hablar las palabras de Dios también, hermano. Escúcheme bien algo, hermano. Cuando Jesús habla de falsos profetas, escúcheme bien, no se los imagine usted que van a hablar, se van a parar en las congregaciones a decir, venimos de parte del maligno. No, es obvio, no van a hablar eso. Ellos van a hablar, hermano, como si hablasen o viniesen de parte de Dios. Ya dijimos porque esa era una de las características de un verdadero. Él habla las palabras de Dios. Entonces el falso va a imitar. Entonces aparentemente él va a hablar las palabras de parte de Dios. Aparentemente, hermano. Otra cosa es que estos falsos profetas, hermano, pudiese ser que incluso predigan acontecimientos y se cumplan. Porque esa era una señal de un verdadero profeta, que lo que hablaba se cumplía. Entonces cuando vengan los falsos, ellos van a predecir ciertas cosas, hermano, y se va a cumplir. Y la tercera, hermano, y lo puse ahí con letras rojas, y dice, y harán grandes señales y prodigios, hermano. Entonces yo les dije, la tercera característica de un verdadero profeta es que su mensaje va respaldado por señales, por prodigios, hermano, por manifestaciones del poder de Dios. Cuando estos falsos vengan, hermano, su mensaje que ellos traen, que aparentemente será de parte de Dios, hermano, que aparentemente sus predicciones también se van a cumplir, pero una cosa más que va a caracterizar el mensaje de los falsos profetas es que van a ser grandes señales y prodigios, hermano. Van a ser manifestaciones de poder. Van a ser cosas que cuando la gente los mire, la gente creerá que son hombres de Dios. Porque van a decir, mira, yo miré que citó un versículo de la Biblia. Mira, la vez pasada predijo algo y se cumplió. Mira, ¿no miraste la señal que hizo? Mira, ¿no miraste el milagro que hizo? Ahí es donde va a venir el engaño, hermano. Porque todo va a aparentar como los verdaderos hombres de Dios que hablaron en el tiempo antiguo. O sea, ellos van a imitar de una manera casi igual, hermano, que es donde va a llevar a algunos cristianos dentro de la iglesia. Es lo que los va a llevar a decir, ese hombre es de Dios. Y cuando alguien les diga, no, hermano, ¿cómo se atreve? Ese varón no es de Dios. La persona va a decir, sí, mira, él habla en el nombre de Dios. Él dijo que hablaba en el nombre de Jesucristo. Y la persona van a decir, sí, mira, él predijo algo y se cumplió. Y van a decir, quiere decir que es de Dios ese hombre. Y luego van a decir, mira, hizo un milagro, hizo una señal. Por eso yo les digo, iglesia, y no me canso de decirles, no busque señales,
No las esté buscando, no ande yendo detrás de ellas. Si usted necesita algo, clámele a Dios, pídele a Dios, doble sus rodillas, clame a su Dios, clame al Dios que usted le ha creído. Si usted necesita algo, pídale a Dios, hermano. Y si es la voluntad de Dios, Dios tiene el poder para darle una respuesta a su vida, mis amados hermanos. Si está dentro del plan, si está dentro de la voluntad de Dios, Dios le va a responder lo que usted necesita, hermano. No vaya a buscar las señales porque será engañado. Porque Jesús dice que estos falsos las van a hacer, y dice Jesús grandes señales. Pero yo te voy a hablar lo que los va a delatar. Por lo tanto, no nos vamos a tener que dejar llevar por los ojos, sino por lo que oímos. Porque tus ojos van a ver señales, van a decir, es de Dios. Pero cuando tú los escuches hablar, es lo que los va a delatar. Y ahí es donde yo quiero instruirlos hoy, hermano. A los que estamos aquí, porque si incluso algún día se fuera a otra ciudad, a otro estado, a otra iglesia, y usted oyera un falso, usted no preste tanto atención a lo que ve, sino a lo que escucha. Porque eso es lo que los va a delatar a ellos. Entonces, te voy a mostrar ahora unas características de los falsos. Porque en el pueblo de Israel hubo muchos falsos profetas. Y hubo cosas que los caracterizaban. Y eso mismo yo veo hoy que está pasando. O sea, al ver eso, uno luego dice, eso es un falso. Porque se comporta de acuerdo a cómo se comportaron los falsos profetas en el tiempo de Israel. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Características de los falsos profetas. Cuando Israel cayó en apostasía, o sea, en pecado, cuando Israel se puso bien rebelde contra Dios, que en especial tú lo puedes leer esto en el libro del profeta Jeremías, en el libro del profeta Ezequiel y en los libros de los profetas menores. Cuando el pueblo de Israel se corrompió, cayó en apostasía, en esos tiempos de apostasía surgieron muchos falsos profetas, hermano. Y había algo que los caracterizaba a ellos. Y ahí en Jeremías 23, verso 16 al 17 y verso 31, nos dice qué es lo que caracterizó en tiempos de apostasía a los falsos profetas. Y número uno es que el falso profeta endulza su lengua con mensajes de paz y prosperidad. Entonces, nota bien, porque de esos hay muchos hoy. Pero ¿sabes por qué de esos hay muchos hoy? Porque eso es lo que le gusta escuchar a la gente. Porque a nadie le gusta escuchar que el predicador diga, arrepiéntete porque el Señor viene pronto. Cambia tu forma de vivir, no sigas en pecado. A nadie le gusta oír eso. A todos nos gusta escuchar mensajes de paz y prosperidad. Entonces, como eso le gusta escuchar a la gente, los falsos abundan. Dice, hermano, Jeremías 23, verso 16 al 17. Dice, así ha dicho, ¿quién, hermanos? Jehová de los ejércitos, el creador del universo, hermano, el rey de reyes, el señor de señores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Y luego lo puse con letras rojas. Mire el mensaje de ellos. Dice Dios, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Y luego lo puse con letras rojas. Mire, dicen atrevidamente, ¿a quiénes, hermano? A los que me irritan. A los que me irritan. El pueblo se había descarriado, el pueblo practicaba la maldad, y Dios dice que los falsos profetas le decían a los que lo irritaban a Dios. Dice, mira el mensaje de ellos. Jehová dijo, paz tendréis. El pueblo de Dios se había corrompido, estaban en adulterio, estaban en fornicación, estaban adorando ídolos, estaban ofreciendo al dios Moloch sus hijos en sacrificio, quemándolos vivos, hermano. Oye, los israelitas estaban haciendo eso en adulterio, hermano, estaban en idolatría, quemaban sus hijos vivos al dios Moloch. O sea, hacían todo lo que irritaba a Dios, pero los falsos profetas venían y le decían al pueblo de Israel, paz. Dice Dios que hay paz. Dice Dios que todo está bien con él. Dice Dios que no hay ningún problema, decían los falsos profetas. Entonces, ¿qué hacía el adúltero? Un ejemplo, si venía un adúltero, un ejemplo, y venía con el falso profeta le decía, Jehová dice, ten paz. Y eso, ten paz, significaba, Dios está bien contigo.
Dios está contento contigo. ¿Qué hacía el adúltero? Mira, yo estoy en adulterio y el profeta dice que Dios está bien contento. ¿Qué hacía? Que el adúltero siguiera adulterando, hermano. Venían los idólatras, los que adoraban ídolos, los que ofrecían a sus hijos a quemarlos vivos al dios Moloch. Y venían ante el profeta supuestamente, y el profeta decía, Jehová dice, pasa a ustedes. Mira, venimos de estar arrodillados allá frente a un palo, frente a un yeso, frente a un pedazo de piedra, y mira, dice que Jehová está contento con nosotros. Pues vamos a seguir entonces adorando ídolos, hermano. Entonces mira, ellos endulzaban, ellos hablaban cosas bonitas a la gente, hermano. Entonces mire lo que dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, mire lo que les decían, no vendrá mal sobre vosotros. Estaban en pecado y ellos decían, no vendrá mal sobre ustedes, síganle así, todo está bien, hombre, Dios es amor. Dios no castiga a nadie. ¿Estás en adulterio? Sigue en adulterio. ¿Estás bien? No vendrá mal sobre ti, hombre. ¿Andas robando? Sigue robando. No vendrá mal sobre ustedes. Toda la gente decía, pues mire, es el profeta de Dios. Y él dice que Dios le dijo que todo está bien con nosotros. Sigamos robando. Y mire, dice Jehová, he aquí, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Pues por lo que le dije, ¿cuál es una de las características de los falsos? Endulzan sus lenguas. ¿Y a quién no le gusta lo dulcito, hermano? Cuando le dan de comer, ¿a quién no le gusta una cucharadita de miel? Todos los falsos profetas venían y decían, a ver, el adúltero, al ladrón, al idólatra, a ver, ven. Y sus palabras de segunda parte de Dios eran como una cucharadita de miel, algo sabroso. Decían, qué rico se sintió lo que me dijo. Mira que Dios está bien contento y que tengo paz y que no va a venir mal sobre nosotros. Entonces Dios dice, yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas, dice, y dicen, Él ha dicho. Eso es lo que hay hoy, hermano. Dice que alimentan con vanas esperanzas. Hoy en día me da cosa, hermano, no sé cómo llamarle lo que siento en mi ser cuando escucho estos congresos donde dicen que van a traer a los profetas tales y ponen un corto mensaje para anunciar al profeta que va a venir y se oyen mensajes así. A ver, fulano, el Señor me muestra empresas y la gente se cae y se desmaya. Pues, ¿quién le va a gustar que le digan que Dios le va a dar una empresa? Pues veo negocios, allá veo negocios, pero antes $100, $500. Allá, de aquel lado veo el Señor, veo arriba de la cabeza de uno empresas, empresa grande. Pero para eso tienes que aflojar 1,000 hoy de ofrenda. Toda la gente dice, no, pues si doy 1,000, pero la empresa me va a producir miles. Los alimentan con vanas esperanzas, hermano. Pero qué tal que si a ese que le está diciendo que viene empresa, ¿qué sabe si está en adulterio, hermano? Si fuera un hombre de Dios, le diría, dice el Señor, que te arrepientas porque te ama y te quiere salvar, hermano. Pero no hablan esas cosas porque esas cosas incomodan, hermano, a la gente. ¿A quién le va a gustar? ¿Al adúltero usted cree que le va a gustar que le digan, adúltero, arrepiéntete porque Dios viene pronto y porque te quiere perdonar? No. Entonces los falsos profetas, algo que los caracteriza es que endulzan sus lenguas. Por eso usted mira, esos lugares están llenos. Bueno, hasta 4 horas de camino van, 5 o 6 horas de camino. Y a los cultos aquí locales no vienen. Aleluya. Ahora, yo no sé, no le digo por nadie, ¿verdad? No sé yo, ¿verdad? Pero sí, a esos lugares 4 o 5 horas de camino. Ay, profeta, dice. Voy a ir a que me dé una palabra profética. Yo ya le he dicho, ¿quiere palabra profética de Dios? Abra las páginas de la Biblia, arrodíllese y póngase a leerla, mis amados hermanos. ¿Quiere palabra de parte del Señor? Abra las páginas de la Biblia y ahí Dios le va a hablar, mis amados hermanos. Ahí desde Génesis hasta Apocalipsis el Señor le va a dar una palabra para su vida, mi amado hermano. Doble su rodilla, abra las páginas de la Biblia y le aseguro que Dios le va a hablar. No sé usted, yo cada que hablo la Biblia, a mí Dios me habla. No ocupo ir a dar una ofrenda de $1,000 para que me hablen algo, hermano. Basta con que en mi casa y en la comodidad de mi cuarto doble mis rodillitas y le diga, Señor, háblame porque mi alma necesita escucharte. Abro las páginas de la Biblia. No importa el libro que sea de los 66 que están ahí, Dios algo me habla siempre, hermano. Sea para corregirme, sea para amonestarme, a veces para consolarme, a veces también para darme fuerzas, pero Dios siempre me habla, hermano.
Y si usted abre las páginas de la Biblia, téngalo por seguro que Dios le va a hablar. Ellos endulzan sus lenguas. Pero cuando usted mire uno que siempre que es pura mielecita que está dando, sépalo que hay algo detrás de eso. Sépalo. Y ahorita le voy a mostrar otra característica. Pasa, hermano, la siguiente imagen. Otra característica de un falso profeta es que profetizan por avaricia, buscando el beneficio propio. Esa es otra característica. Ahora entendemos, ahora entiende usted por qué endulzan sus lenguas. Porque hay avaricia. Porque si yo vengo y le digo a alguien, arrepiéntase, varón, y después digo, da una ofrenda para el siervo del Señor que te vino a dar palabra, ¿usted cree que va a querer dar ofrenda? Pero si yo le hablo algo bonito a usted y se le llega la hora de pedir esto, usted suelta hasta de más, porque usted está contento por lo que le acaban de decir. Pues note, ellos endulzan sus lenguas porque una característica de un falso profeta es que profetizan por avaricia, buscan su beneficio propio, hermano, y lo dice Miqueas capítulo 3 versos 5 al 11. Esto yo lo he experimentado. Ahorita te voy a explicar un breve ejemplo que ya lo he experimentado. Dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo. Y luego lo puse con letras rojas, mire, y claman paz cuando tienen algo que comer. Y al que no les da de comer, ¿qué hacen estos falsos profetas? Proclaman guerra contra él. Cuando les daban de comer, les decían, el Señor dice paz, dice bendición sobre tu casa, sobre tu vida, paz. Pero cuando no les daban, viene guerra contra ti. Juicio de Dios viene contra ti. No era que venía juicio. Era que ellos estaban molestos porque no les habían dado, hermano, económicamente o materialmente, hermano. Entonces, cuando les daban, ellos decían, ten paz. La bendición de Dios está sobre tu vida, está sobre tu familia, sobre todo lo tuyo, porque les acababan de dar algo, hermano. Cuando no les daban, se levantaban en guerra contra esas personas. Y hoy en día así pasa. Pero mira, continúa diciendo, sus jefes juzgan por cohecho y sus sacerdotes enseñan por precio. Mira hasta dónde llegó Israel. Aquí está describiendo a Israel, hermano. Dice, sus sacerdotes enseñan por precio. A ver, como que decían, yo les enseño la ley de Dios, pero pues te cobro a unos 30 a la hora, porque yo te dé clases de lo que la ley de Dios dice. Ellos enseñaban por precio, los sacerdotes, mira hasta el punto de corrupción que habían llegado. Y luego lo puse con letras rojas. Dice, y sus profetas adivinan por dinero. Entonces ellos profetizaban por avaricia. Y se apoyan en Jehová diciendo, no está Jehová entre nosotros, no vendrá mal sobre nosotros. Entonces nota, cuando les daban, profetizaban prosperidad, paz, bienestar. Cuando no les daban, les profetizaban juicio a las personas. Hace poco un varón, otro pastor lo recomendó, ya tiene años, y lo trajimos a predicar. Si ustedes, los que ya son miembros de aquí, ustedes han mirado, hermano, aquí casi no traemos a nadie de afuera. No porque yo crea que yo soy el único infalible, no, sino porque como ahorita yo ya miro tanta cosa, a veces uno ya no sabe ni qué. Por eso no traemos personas de afuera tanto, y especialmente si yo no los conozco. Pero bueno, este pastor me dijo, no, es un siervo de Dios. Pues era un profeta de Dios. Él decía que era profeta de Dios. Bueno, vino, pues estuvo con nosotros, a varios de nosotros nos dio profecía. Además me estaba acordando, hermano Marcito, que dijo que nuestro hermano Mario iba a ser pastor en no sé cuántos años. No sé si se acordará, si ya pasaron los años o no. Todavía tiene chance de que se cumpla. Bueno, ahí aténgase, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo que a mi hermano Omar le dijo, el Señor dice que pastorado de aquí a tantos años. 7 años te digo, no, hermano, 7. Ahí vas, hermano. Bueno, ok. Dio profecía, pero escucha bien, cuando terminamos, nosotros como iglesia, sin que él lo pidiera, le dimos una ofrenda. Pero al final, se sentó conmigo, estábamos comiendo y me dijo, pastor, para el verano que viene voy a venir. Pero esta vez, dijo, quiero que me tenga un lugar especial para quedarme. Quiero que me consiga un carro en el que yo me esté moviendo. Ya, desde que me empezó a decir así, yo dije, ni hagas planes.
No, yo en mi mente, yo oyéndolo, yo en mi mente dije, ni hagas planes. ¿Cómo me van a ir a mí a decir esas cosas, hermano? Los que somos hijos de Dios somos conscientes de que hay gente, que hay siervos de Dios que tienen necesidad, y a veces no hay ni necesidad de que le digan a uno, ¿sí o no? Pero desde que ya lo están anunciando, ya están descubriendo su corazón. Entonces me dijo, quiero que me tenga un carro listo, quiero que en un 5 estrellas, 5 stars, ¿verdad? No quiero esos pulientos del motel 8, no, 5 stars, y quiero mis comidas pagadas, me dijo. Yo dije, te equivocaste, dije, primera y última. No, de verdad, yo dije, primera y última. ¿Cuánta de llamarme? Yo le dije que no íbamos a poderlo tener. Y me volví a llamar. Y por último, Bravo. Me dijo que él era un hombre de Dios. Me trató como de amedrentar, porque se cumple esa palabra, que al que no les da, dice que le declaran guerra. Pero como leímos en el pasaje donde dijo Dios, no tengas temor de él, ¿verdad? Yo dije, ni el sueño se me va a quitar de la actitud de este. Y no, y el sueño ni se me quitó. Aleluya. De que él se haya puesto así contra mí. Yo dije, yo sé a quién le sirvo, y ese es el Señor, mis amados hermanos. Pero es verdad, ellos ahorita, hermanos, si les das, contentos, te dicen que te va a ir bien, te dicen que la iglesia va a crecer, que Dios te va a dar un templo grandísimo, que vas a salir en la tele, que te vas a hacer famoso. Si les das, pero si no les das, te hablan palabras de juicio contra tu vida. Bueno, así aunque es. tú no andes mal. Entonces eso es algo, otra cosa que caracteriza a los falsos. Ellos profetizan por avaricia, hermano. Pase la siguiente imagen. En el Nuevo Testamento, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3. Pedro también nos habla de los falsos profetas que por avaricia han hecho un negocio de las cosas del Señor. Mira lo que dice. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Nota, esta palabra entre quiere decir que están adentro del pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Nota, habrá entre vosotros. La Biblia nos está advirtiendo de antemano. Falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Mira, van a introducir enseñanzas contrarias a Dios. Las van a introducir encubiertamente, hermano. Como que no nos demos cuenta, van a transmitir enseñanzas que no, hermano. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y luego, mira, lo puse con letras rojas porque es que eso a mí me llama la atención. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos van a seguir a estos falsos, hermano? Muchos. Y yo a veces miro a algunos salen por la televisión que con poquito discernimiento usted se puede dar cuenta que es falso, y muchos lo siguen. Y eso a mí me impresiona, y en mi mente no lo puedo entender. Yo digo, ¿cómo no podrán discernir que esa persona no es de Dios? Porque son muchos los que lo siguen, pero ya la Biblia lo profetizó que así va a ser. Dice, y muchos seguirán sus disoluciones. La palabra disolución indica su desenfreno, hermano. Por causa de los cuales, mire también lo que iba a pasar, el camino de la verdad será blasfemado. Por estos falsos el camino de Dios es blasfemado por los del mundo, hermano. Los del mundo se burlan, los del mundo se ríen, los del mundo ya no creen por causa de los falsos. Por causa de aquellos que en la tele venden los milagros. Por causa de aquellos que dicen, tienes esta enfermedad, pacta $500, pacta 1,000 y tú eres sano. El enfermito, hermano, por su dolencia, él pacta. El enfermito está desesperado, hermano. El enfermito con su dolor, él quiere sanidad. Y si tiene los 500, los manda. Si tiene los 1,000, los manda, hermano. Pero no te que vivos, dice, mientras no mandes, no llegará la sanidad. O sea, dicen, primero manda, ya después llega. ¿A cuánta gente usted no cree que han defraudado, hermano? ¿Cuánta gente no cree que de corazón sincero mandó dinero en su necesidad y desesperación por ser sano, y cuando mandaron no pasó nada, mis amados hermanos? Entonces, por eso el camino de la verdad es blasfemado, hermano. Los del mundo se burlan. Y yo no sé si cuántos miraron hace poco, hasta en Univisión salió un reportaje de un pastor allá de Guatemala. Algunos de ustedes lo conocerán, no sabrán quién es. Hasta en Univisión, miren, lo sacan. Pero no crean que lo sacan para decir siervo de Dios, no. Lo sacan para denunciarlos por ladrones, hermano. Y los del mundo ya por eso no creen, pero ya está predicho. Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, dice, el camino de la verdad será blasfemado por causa de ello. Pero mire, luego con letras rojas dice, y por avaricia. El falso profeta es avaro. Profetiza por avaricia. Dice, y por avaricia harán mercadería
de vosotros con palabras fingidas. Note, por avaricia harán mercadería de ustedes, o sea, de las ovejas. Harán un negociazo, pues. Harán mercadería, dice, por avaricia de ustedes, con palabras fingidas, hermano. Y eso es lo que está pasando ahorita en la iglesia. Entonces, lo que Jesús dijo, que vendrían falsos profetas y que así sería su carácter o lo que los caracterizaría, así es, hermano, así. Pase la siguiente imagen, hermano, por favor. Otra característica de un falso profeta, y aquí es donde yo quiero que presten mucha atención a este pasaje, Deuteronomio 13, verso 1 al 4. Deuteronomio capítulo 13, verso 1 al 4. Porque aquí Dios nos está diciendo que los falsos profetas van a hacer grandes señales, pero hay algo en lo que ellos se van a delatar, y ahí es donde usted y yo tenemos que estar atentos. Mire bien lo que dice Dios en Deuteronomio 13, verso 1 al 4. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, o sea, te mostrare una señal o prodigios, y lo puse con letras rojas, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, entonces note, él puede predecir algo y se va a cumplir. Él puede hacer una señal o un prodigio que va a la vista, va a pantallar, va a dejar con la boca abierta, pero note cómo cuando hable, o lo que hable o enseñe, es lo que lo va a delatar, porque dice, y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Cuál será la característica? Ellos incitarán al pueblo a practicar lo que Dios ha prohibido. Entonces Dios dice, quizás tú mires que hizo un milagro y por el milagro se te caiga la quijada hasta el suelo de decir, wow, ¿verdad? Wow, qué señal, mira así. Pero Dios dice, pero si te manda a hacer algo contrario a lo que yo ordeno, mira lo que dice Dios, no darás oído a las palabras de tal profeta, no lo escuches, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Y luego mire lo que lo puse ahí con letras rojas, dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Dice, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis, mi amado hermano. Nosotros, la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, los cristianos, hermano, nuestra obediencia está ligada a Dios. Está ligada a los mandamientos de Dios que están escritos aquí en su bendita palabra, hermano. De manera que si viene un profeta, un soñador, como se haga llamar, y hace los milagros, es más, como decía Martín Lutero, aunque haga llover milagros todos los días, pero si te enseña algo contrario, algo que ofende a Dios, Dios dice, no lo escuches. Porque Dios dice, acuérdate que a tu Dios servirás, acuérdate que sus mandamientos guardarás. De manera, hermano, escuche bien, porque para hoy noche que hablemos del falso profeta, el falso profeta hará grandes señales, pero ordenará hacer algo que va contrario a Dios. Siempre cuando usted escuche a alguien y vea que hace señales, pero escuche, como le digo, no tanto ponga atención a lo que ve. Si ve el milagro usted, bueno, ¿verdad? Dios sabrá, pero ponga atención a lo que usted escuche. Y si alguien hace milagros, si hace llover milagros, hermano, y lo que usted quiera, pero cuando usted escuche que lo está llamando a practicar algo contrario a la palabra de Dios, usted sepa que ese es un falso, hermano. Sépalo. No importa, hermano, que caiga fuego del cielo, hermano. Pero si usted escucha que lo está llamando a practicar o a quebrantar un mandamiento de Dios, sépalo que es un falso profeta. Sépalo, hermano. No vaya a decir, ay, hermano, pero no miró el milagro, pues. No miró que dijo, cuando yo chispea los dedos va a llover y a tronar. Y así pasó, hermano. Sí, pero preste atención a lo que dice. Porque hay algunos que no tienen temor de Dios. Y como miran que tienen a la gente hipnotizada, con la boca abierta, a otros hasta les escurre la saliva. Y esa es la realidad.
Como el falso lo mira que tiene a la gente así, a la gente con la boca así escurriendo, porque están impactados por el milagro o la señal. Entonces dice, es el momento de ordenar algo a que hagan algo que no. Y la gente dice, es de Dios ese hombre, hagámoslo. Te pongo algunos ejemplos. No me recuerdo, se me hace que el apellido de este varón era Jones. No me recuerdo bien, pero está guardado eso, hermano. Usted lo puede investigar. Él se llevó a mucha gente allá para Sudamérica, tengo entendido. Y él decía que era alguien de parte de Dios. Y este hombre, cuando estaba allá, vino entre hombres y mujeres que lo seguían. Vino y de repente les dijo a los varones, bueno, ahora, pues todos tenían fe en él. Dijo, ahora ustedes, a los varones les digo, ustedes me van a prestar a sus mujeres. Y usted dice, no, pues no han de haber hecho caso, hermano. Ahí han de haber reaccionado y despertado y han de haber dicho, no, este es un falso. Eso es lo que pensaríamos, ¿verdad? Que tendrían que haber hecho las personas. ¿Y qué hicieron los varones? Ahí está mi mujer. ¿Cómo es posible? Y después, al último, cuando ya el gobierno de Estados Unidos lo estaba investigando, hermano, porque miraron pues que cosas no estaban bien, al último este varón dijo, hermano, por revelación supuestamente, que todos se tenían que suicidar y que al suicidarse se iban a ir para el cielo. Y todos se envenenaron. Cuando llegó al gobierno, hermano, todos muertos en ese lugar. Y no fueron uno o dos, todos muertos en ese lugar. Le creyeron. ¿Ahora era de Dios eso? ¿Ordenará Dios que se suicide la gente? No. Entonces, le vuelvo a repetir, los falsos profetas, hermano, harán señales, pero ordenarán hacer cosas contrarias a Dios. Cuando usted oiga a alguien que le manda hacer algo contrario a Dios, sépalo, hermano. Y no importa cuántos milagros haga y señales, sépalo, hermano. No sé si esa es la última imagen, ¿verdad que sí? Ok, pónganse de pie, hermano. Ok, entonces Jesús dijo que se levantarían esos falsos profetas, harían muchas señales, grandes señales, y engañarían, si fuese posible, a los escogidos, hermano. Ponga atención, lea la Biblia, hermano, estudie la palabra de Dios, estúdiela para que usted conozca la verdad de Dios. Si usted conoce la verdad de Dios, no será engañado. Si usted conoce a lo que la Biblia ordena, cuando alguien venga y le diga, no, hagamos esto, usted va a decir, no, la palabra de Dios dice algo diferente. Sépalo, hermano, sépalo. Entonces, tengamos mucho cuidado, hermano, en todo esto. Para de hoy en noche vamos a mirar cómo la Biblia anuncia el surgimiento de un falso profeta, que va a engañar, van a ser engañadas multitudes, hermano, donde será una sola religión y muchos van a caer en ese engaño. Que usted y yo no seamos de esos, hermano. Ahí desde tu lugar, ¿cómo estamos, hermano? Ahí desde